Tenga la bondad de tomar a la persona que está a su lado y sacúdala un poquitico para que se despierte. Dígale, despiértate, cocodrilo, despiértate. Dígale a la persona que está al lado, despiértate, caimán. No lo hay, no lo hay. Vamos a poner aquí el cronómetro para que no me toquen el... Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, una alegría nuevamente estar con ustedes, compartir estos espacios de oración, de alabanza al Señor. Cuando me proponían el desarrollo de este primer tema, el gran desconocido, y ese gran desconocido tradicionalmente se ha hablado en la iglesia de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, yo creo que para nosotros, sobre todo a la luz de la renovación carismática católica, el Espíritu Santo no es el gran desconocido, porque la renovación nos ha ayudado a reconocer la acción del Espíritu de Dios. Y si se está proponiendo para nosotros los servidores y líderes de grupos de oración, porque estamos hablando a servidores, a líderes. Por eso ese primer tema que nos convocaba, esa primera reflexión, si estamos preparados para los desafíos que implica servir a Dios en el mundo de hoy. Y nos ayudaba a tomar conciencia de la necesidad de abrirnos a esa acción del Espíritu.
Sin embargo, yo creo, mis hermanos, que volvemos a hablar del Espíritu Santo. Y es que nunca diremos suficiente del Espíritu Santo. Nunca agotaremos ese tema del Espíritu de Dios. Y para nosotros, los servidores, los que prestamos un servicio en una comunidad, en una parroquia, en un ministerio, el Espíritu Santo no es una devoción. No es el Espíritu Santo una devoción, que estamos llevando una responsabilidad dentro de la comunidad eclesial. Esther Julia hacía una pregunta cuando leyó el texto inicial con el cual comenzamos este evento, y decía que cuál era la condición para que se nos llenaran las vasijas, y algunos dijeron la humildad, en fin, bien, está bien, pero la condición fundamental para que se vuelvan a llenar, el bautismo en la persona de Jesús, es el momento donde es uno de los momentos de mayor conciencia de sí mismo que tiene Jesús. Si pudiéramos llamarlo así, es uno de los momentos de mayor autoconciencia de lo que Él es, del mesianismo que va a realizar. Y por eso se dice que en el momento del bautismo se posa sobre Jesús como una paloma. Y cuando hablamos de que se posa sobre Él como una paloma, quiere decir que Jesús es el nido donde habita esa paloma. En el Antiguo Testamento, en muchos pasajes bíblicos, el Espíritu es comparado, tiene una cierta simbología con una paloma, por la libertad con la que la paloma se mueve. Y por eso el texto nos habla de que Jesús recibe esa paloma y Él es como el nido donde habita el Espíritu, el nido donde se posa el Espíritu. Pero luego se dice que se abren los cielos y que viene una voz del cielo que dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenle. Es decir, que en el bautismo de Jesús se abren los cielos. Y abrirse los cielos en la Biblia es una manera para explicar que hay una comunicación permanente, constante, directa entre Dios y los hombres, entre Dios y esa persona. Y por eso cuando Jesús recibe el Espíritu, se abren los cielos. ¿Qué significa? Que a partir de ahora la revelación de Dios pasará a través de la persona de Jesús. O sea que Jesús para nosotros no es solamente un profeta, sino que para nosotros Jesús es la comunicación directa de Dios. Jesús es la plenitud de Dios. Pero cuando estamos hablando del bautismo, estamos hablando de cómo Jesús tomó conciencia de quién era. ¿Y por qué les estoy hablando de esto, mis hermanos? Porque uno de los elementos fundantes de la renovación carismática católica es lo que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo, o lo que llamamos la súplica constante de cada uno de nosotros al Espíritu de Dios para que nos llene de su fuerza, porque estamos vacíos, porque las lámparas se nos han vaciado, las lámparas se han perdido aceite. Y cuando nosotros, y siento que hoy
hemos comenzado este evento con una súplica diciendo: ven Espíritu Santo, lléname de tu fuerza. Ven Espíritu de Dios. Y hemos orado y hemos cantado y hemos suplicado al Espíritu de Dios que venga sobre nosotros. ¿Por qué? Mis hermanos, porque cuando uno suplica al Espíritu de Dios, ¿qué hace el Espíritu de Dios en uno? El Espíritu de Dios te hace tomar conciencia de quién eres. El Espíritu Santo te hace tomar conciencia de tu misión. El Espíritu Santo te hace tomar conciencia de cuál es tu misión en esta vida. Por eso cuando nosotros nos sentimos como vacíos, por eso cuando nosotros nos sentimos como que hemos perdido la orientación, por eso cuando nosotros sentimos que hemos perdido el camino, hay una sola oración refrescante. Y esa oración refrescante es: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios. Yo lo he dicho en varias partes últimamente, porque yo sí creo que no hay oración más auténtica en el cristiano que esta: ven Espíritu Santo. No hay oración más auténtica que cuando yo digo: ven Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque cuando yo estoy diciendo: ven Espíritu Santo, yo no quiero nada de Dios, yo lo quiero a Él. En estos días leía una frase de San Agustín que decía: ser cristiano no es dominar a Cristo, sino que ser cristiano es dejarse dominar por Él. Ser cristiano no es tener a Cristo, sino que ser cristiano es dejarse tener por Él, dominar por Él. Y por eso yo creo, mis hermanos, que no hay oración donde yo soy más libre que una oración cuando yo digo: ven Espíritu Santo. No hay oración que me haga más auténtico, que me haga más libre, como cuando yo digo: ven Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu de Dios en mí, como en la vida de Jesús, me da claridad sobre el objetivo de mi misión, sobre el propósito de mi existencia, sobre el objetivo de mi ser. El Espíritu de Dios produce en mí una sensación de llenura, de hartura, como sucedió en la vida de Jesús. Y mis hermanos, por eso cuando nosotros, servidores y líderes, hombres y mujeres que venimos aquí porque se nos ha acabado el aceite, porque la lámpara está desprovista, porque la lámpara está con el último destello de luz, hay una sola oración reconfortante. Y esa única oración reconfortante es: ven Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué esa oración es la única oración reconfortante? Porque es la oración más desinteresada que un ser humano puede tener. La mayoría de las oraciones tuyas y mías son oraciones interesadas. ¿Qué espero de Dios? ¿Qué deseo de Dios? Pero cuando yo digo: ven Espíritu Santo, yo no estoy esperando nada de Dios. Yo estoy deseando al mismo Dios. Y esa es la oración más desinteresada. Porque cuando yo digo: ven Espíritu Santo, yo estoy diciendo: me abro a la novedad completa de Dios. Cuando yo digo: ven Espíritu Santo, estoy diciendo, cuando yo digo: quiero ser llenado, cuando yo digo: quiero ser, mi ser quiere ser llenado de esa fuerza. Saben, mis hermanos,
el Espíritu de Dios lo que hace en mí es el Espíritu Santo lo que hace en mí es llenarme de una fuerza tal, llenarme, una sensación de hartura, de estar lleno. Mis hermanos, y por eso la primera gran acción del Espíritu en la vida de Jesús es bautizar, es llenar. Porque llenar a Jesús, porque estar lleno del Espíritu de Dios le da claridad en la misión, le da claridad en las metas, le da claridad en los proyectos. Y cuando ustedes y yo, mis hermanos, cuando ustedes y yo dejamos de decir, ven Espíritu Santo, perdemos claridad. Cuando ustedes y yo dejamos de decir, ven Espíritu Santo, perdemos la meta, perdemos el objetivo. Lo que hizo esa primera acción del Espíritu de Dios en la vida de Jesús fue esto: darle a Jesús claridad de quién era, de quién era. Y mi hermano, mi hermana, ¿tú tienes claridad de quién eres tú? ¿Tú tienes claridad de cuál es la misión tuya en la tierra? ¿Tú tienes claridad de cuál es tu propósito en esta tierra? El único que te puede dar claridad es el Espíritu de Dios. El único que te puede dar esa llenura es el Espíritu de Dios, como lo hizo en la vida de Jesús. Pero hay un segundo momento en la vida de Jesús. Un segundo momento donde la acción del Espíritu de Dios se percibe con claridad en él. Está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hay un detalle aquí, hermanos. El Espíritu de Dios conduce a Jesús al desierto, a la prueba. El Espíritu de Dios conduce a Jesús al momento de la dificultad. Y a mí me gusta esta narración del Evangelio de Marcos, porque a diferencia de Lucas y de Mateo, no nos habla qué fue lo que Jesús vivió en el desierto. Y no nos dice cuáles fueron las dificultades de Jesús en el desierto. Simplemente dice, después de esto, después del bautismo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y allí fue tentado. Y allí vivió momentos de dificultad y los ángeles le servían. Después de estar lleno, después de haber tomado conciencia de cuál era su misión, después de haber tomado conciencia de cuál era su papel, el Espíritu lleva a Jesús al desierto. Ve a aquella hermanita, se me está durmiendo, dale, Señor, el descanso eterno, con cobija y todo. Doña, no se me duerma porque la van a llevar con cobija y todo. Y dice el Evangelio que Jesús fue llevado al desierto. A ver, hermanos, atención. Después de la plenitud viene la prueba. No hay plenitud separada de la prueba. No hay plenitud sin desierto. El desierto en la Biblia no es solamente un lugar
geográfico, sino que el desierto es también un estado espiritual. El desierto no es solamente un lugar de aridez por la falta de agua, sino que el desierto en la Biblia es también el estado de aridez del alma, el estado de aridez del corazón, el estado de aridez de la existencia. Y aquí yo sí quisiera decirles a ustedes, servidores y líderes de la iglesia, que el Espíritu también permite momentos de aridez espiritual, y que el Espíritu de Dios también nos conduce en medio del desierto. Y yo me atrevería a decir, mis hermanos, que hoy la iglesia en muchos lugares y en muchos países está atravesando por un desierto. No sabemos, según el Evangelio de Marcos, qué fue lo que vivió Jesús en el desierto, pero sí sabemos que el Espíritu lo condujo al lugar de la aridez para experimentar la fuerza del mal, la fuerza de la debilidad. Y en el desierto Jesús experimentó no solamente cuál era su misión, eso lo vivió en el bautismo, sino que en el desierto Jesús purificó las intenciones de la misión. En el desierto Jesús purificó no solamente qué iba a hacer, sino cómo iba a hacerlo. En el bautismo Jesús entendió cuál era su misión. Y en el desierto Jesús entendió cómo se iba a realizar su misión. Por eso el desierto no es solamente un lugar físico, geográfico, sino que el desierto también es un lugar espiritual. Es el lugar, mis servidores, es el tiempo de volver sobre sí mismo, donde tomo conciencia de mi ser, donde tomo conciencia de mi debilidad, de mi poquedad, de mi nada, de lo débil que soy, y donde tomo conciencia del mal. Hablando con una persona que está aquí, decía que había estado en estos días en una comunidad y que estando en esa comunidad se había dado cuenta que habían cambiado los servidores, el líder, el ministerio de música, y que preguntó por qué había cambiado la gente, y le dijeron, porque nos peleamos, hubo una división y se fueron los de siempre y vinieron otros. Y cuando compartíamos sobre eso decíamos, es que es la debilidad, es la fragilidad. Ustedes y yo, mis hermanos, yo sí quisiera decirles a ustedes una palabra. Y es que a veces nosotros en la renovación le decimos a la gente mentiras piadosas. Y las mentiras piadosas no son como esas que ustedes y yo decimos cuando nos confesamos, sino que una mentira piadosa es, le decimos a la gente, con esta oración tú vas a ser una nueva persona. Eso es una mentira piadosa. Tú no cambias con una oración. Tú inicias un proceso de transformación. Y por eso cuando tú y yo percibimos tan de cerca la debilidad, el pecado de otros, o los otros perciben tan de cerca el pecado nuestro, entonces nos desanimamos. Y porque nos decimos, y no éramos nosotros los que íbamos a cambiar el mundo.
Pero es que resulta que la transformación del mundo pasa por medio de nuestra propia debilidad y de la conciencia de nuestra propia debilidad. Y mis hermanos, lo segundo que yo veo en la vida de Jesús es que el Espíritu lo conduce al desierto. Y el desierto es la purificación de las intenciones torcidas. El desierto es la purificación de los intereses perversos. El desierto es la purificación de las intenciones mal concebidas, de los intereses perversos, aún en aquellos que buscamos el Evangelio. Y yo creo, servidores, que tú y yo necesitamos pasar por nuestro propio desierto. Yo creo que los servidores necesitamos caminar bajo nuestro propio desierto. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de que los servidores tenemos que caminar por el propio desierto? Quiero decirte que tienes que tener una mirada realista sobre ti mismo, no una mirada angelical, una mirada realista. No eres un ángel, eres un ser humano. Y los que dirigen tu comunidad tampoco son ángeles. Ni ninguno de los que estamos aquí somos ángeles, aunque algunos tengamos cara de serlo. Si no, miren para acá estos ángeles, qué belleza, pura apariencia. ¿Saben una cosa, mis hermanos? El Espíritu nos conduce al desierto. ¿Sí? Ahí está Guillermo Valencia diciendo, criticando. ¿Qué estará diciendo el Padre? ¿Qué estará diciendo el Padre? Ah, que allá hay un ángel. Ah, apariencia. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? El Espíritu te lleva al desierto. El desierto es en la época de prueba, de purificación. Y eso, ninguno de nosotros se puede escapar a ello. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos conduce al desierto para poner a prueba las verdaderas intenciones del corazón. Porque el corazón humano a veces está muy descompuesto. Aún de los que buscamos a Dios, aún de los que hablamos a Dios, aún de los que evangelizamos, nuestro corazón, ustedes y yo, les estoy hablando a servidores. Y en mi país, en Colombia, se dice que la ropa sucia se lava en casa. Que para los de afuera todo está muy bien, pero para los de adentro se dice la verdad. Y no es la verdad, mis hermanos, que ustedes y yo somos un puñado de suciedad. No te escandalices. No tengas una mirada angelical sobre ti mismo, porque esa mirada angelical sobre ti mismo hace mucho daño. Yo por eso lo llamo principio de realidad. A mí no me gusta cuando me hablan de que somos seres de luces y que irradiamos luz. Eso es un concepto de nueva era. Mis hermanos, somos seres llenos del Espíritu, pero somos seres que caminamos por el desierto. Y es que el desierto, por eso el Espíritu, después de llenar a Jesús, lo llevó al desierto, porque no hay llenura sin purificación. ¿Y qué fue lo que Jesús vivió en el desierto? Jesús en el desierto purificó cuál era el estilo de su misión. Y eso nos pasa a ti y a mí. Por eso el Espíritu, ese Espíritu Santo, a ustedes y a mí, nos hace pasar por el desierto. Y yo no sé si alguno de ustedes siente que está atravesando por un desierto, pero también es cierto, mis hermanos, que el desierto no es un estado, sino un estilo de vida. Para mí, el bautismo no es un estado, sino un estilo de vida. Y el desierto no es un estado, sino un estilo de vida.
Y cuando yo hablo de que el desierto no es un estado, sino un desierto de vida, sino un estilo de vida, quiere decir que la purificación es permanente, es constante. Que la purificación es constante. A mí me parece que los hombres y mujeres de hoy, a eso no nos gusta. Porque el Dios que nos gusta es siempre, y creo en Él, por supuesto, un Dios que tiene poder, un Dios que sana, un Dios que cura, un Dios que libera, un Dios que transforma. Yo creo en Él y yo lo he visto. Pero también sé que hay un Dios que purifica. Y hay un Dios que lleva al desierto. Y te voy a decir, amigo querido, no hay auténtico servicio si no pasa por el desierto. El desierto es terrible. Los que hemos tenido oportunidad de ir a lugares desérticos sabemos que el desierto es la contradicción en él mismo. En el día es un calor sofocante. En la noche es un frío devorador. Pero que el desierto tiene un peligro, y es que el camino que andas en el día, en la noche se borra y tú puedes comenzar a hacer círculos. El desierto es muy peligroso. Por eso Jesús atravesó su propio desierto, su propia purificación. Y yo sí quiero decirte, servidor, no habrá auténtico servicio a Dios sin purificación. Teresa de Jesús le decía al Señor en oración: por eso tienes tan pocos amigos, porque los pocos que tienes los tratas muy mal. Y es verdad. Mi amigo, si tú quieres ser un servidor de Dios, atraviesa el desierto constantemente. No hay verdadero servicio a Dios sin que el Espíritu te lleve al desierto. Y eso a mí no me gusta. Yo no sé si a ti te gusta. A mí no me gusta. Porque tú y yo atravesamos el desierto cuando vamos de aquí a Las Vegas. Pero tú vas en tu auto con aire acondicionado, llevas agua, hay zonas de descanso, hay hoteles, y te sientes cansado, descansas. Pero verdaderamente el desierto es el espacio inhóspito para el alma. Yo creo, mis hermanos, que el desierto es necesario para la vida espiritual. Si no hay desierto, no hay autenticidad. Y ese silencio lo dice todo. A nosotros no nos gusta el desierto. ¿A quién le gusta? Pero definitivamente sin desierto no hay auténtica vida espiritual. Pero a mí lo que me asombra es que el Espíritu es el que lleva a Jesús al desierto. Y el Espíritu es el que te va a llevar a ti, te lleva a ti constantemente al desierto. ¿Sabes para qué? Porque en el desierto uno aprende a depender solo de Dios. No hay ayudas externas. Sin embargo, en el desierto yo tengo sentido de la fragilidad, del dolor, del sufrimiento, de las contradicciones propias de la vida. Pero hay un texto que me llama la atención y quisiera hablarle de él en el capítulo 12 de San Lucas. En el capítulo 10 de San Lucas, capítulo 21, capítulo 10, versículo 21. Después de haber sido llenado del Espíritu, de haber tomado conciencia de quién era, y después de haber ido al desierto y de haber purificado las intenciones,
Hay un texto bellísimo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 21. Dice así: en aquel mismo momento Jesús, lleno de la alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Y versículo 23, volviéndose a los discípulos les dijo: a ellos solos, dichosos quienes vean lo que ustedes están viendo. Palabra de Dios. Este texto, después de haberles hablado del desierto, nos habla de una cosa que hace el Espíritu en Jesús. Dice que Jesús mandó a los discípulos a predicar de dos en dos. Eso está en todo el capítulo 10 de San Lucas. Y los discípulos fueron y obedecieron y predicaron y volvieron y dijeron: Señor, nos hemos dado cuenta que hasta el mal se nos somete. En fin, y dice la palabra del Señor: en aquel mismo momento Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo, dijo: te alabo y te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado estas cosas a los sencillos y se las has escondido a los sabios. Y aquí hay una cosa, hermanos, que me gustaría decirles una palabra, y es esta: Jesús, lleno del Espíritu, se regocija. El gozo del regocijo, el gozo y la alegría, el gozo y la felicidad. Vemos a Jesús, dice la palabra del Señor, y en ese momento Jesús, lleno de la alegría del Espíritu, lleno del gozo del Espíritu. Me recuerda aquel texto del libro de los Hechos Apostólicos en el capítulo 2, donde dice que los discípulos en esa mañana de Pentecostés estaban embriagados, como dicen los padres de la iglesia, la sobria embriaguez del Espíritu Santo. Pero lo que vemos aquí es un Jesús regocijado, un Jesús regocijado porque la obra de Dios se impone sobre el mal, regocijado porque se cumple la labor, se cumple la palabra, se cumple la misión. Y es un Jesús capaz de regocijarse, de cosechar. Es un Jesús capaz de detenerse, de celebrar. Es un Jesús capaz de parar el tiempo y celebrar con los suyos y hacer fiesta y regocijarse y celebrar porque se ha cumplido lo que se había prometido. Y a mí lo que me llama la atención de este texto, mis hermanos, que ustedes y yo hemos leído tantas veces, es la acción, no sé si esa palabra exista, y si no existe la inventamos, la acción regocijadora del Espíritu de Dios en la vida de Jesús. La acción regocijadora del Espíritu de Dios en la vida de Jesús. El lleno, el que pasa por el desierto, es ahora el regocijado. El regocijado, el lleno de gozo, el que en medio de ese gozo exulta en una alabanza. Brota una alabanza. Servidores de la iglesia de la Renovación Carismática, uno que ha experimentado el Espíritu de Dios, que ha atravesado el desierto, que ha pasado por la prueba, que pasa constantemente por la prueba, no experimenta amargura.
experimenta resequedad, experimenta purificación, pero el Espíritu regala un don del cual San Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5 insiste tanto, porque el fruto del Espíritu es gozo, alegría, regocijo, paz. Y yo lo que veo aquí es un Jesús gozoso, regocijado, feliz. ¿Y qué es lo que a Jesús le alegra? ¿Saben qué es lo que a Jesús le alegra? Que cuando ellos hacen lo que Él les dice que hagan, llegan con las manos llenas. El regocijo de Jesús es ver a los suyos obedeciéndole. El regocijo de Jesús es ver a los suyos llenos, rebosantes. Ellos no llegaron con las manos vacías. Pero ¿saben por qué no llegaron con las manos vacías? Porque le obedecieron, porque siguieron sus indicaciones. Mis hermanos, yo sí quiero decirles a ustedes que un servidor que vive la acción del Espíritu es un servidor que nunca tiene las manos vacías. Es un servidor que jamás tiene las manos vacías. Es un servidor que jamás tiene escasez. No estoy hablando de escasez material, aunque creo que la incluye. Pero estoy hablando de escasez de frutos. Estoy hablando de abundancia de frutos, de abundancia de regocijo, de recoger aquello que hemos sembrado. Yo quiero decirte hoy, servidor, cuando tú te sientas lleno por ese Espíritu, cuando tú pases por el desierto, tienes que ir a un tercer nivel. Y el tercer nivel es el nivel del regocijo. El tercer nivel es el nivel del gozo. El tercer nivel es el nivel de la alegría. El tercer nivel es el nivel de la esperanza. Y eso el mundo de hoy no lo conoce. En estos días estaban diciendo que estamos casi al borde del final de la historia humana, por los problemas ecológicos, por los problemas de guerra. Y lo que quiere Satanás convencer al mundo de hoy es que no hay esperanza. Satanás nos quiere convencer de que no hay esperanza. En cambio, lo que el Espíritu nos quiere convencer es que hay esperanza. En cambio, lo que el Espíritu nos quiere convencer es que hay futuro. Satanás nos quiere convencer de que no hay futuro. Y lo que el Espíritu nos quiere convencer es que hay futuro. Por eso hay epidemia de suicidios en el mundo de hoy. Por eso le tocan a uno el piano para que se muera. Hay epidemia de muerte en el mundo de hoy. Mi hermano, a mí de las cosas que me gustan de la renovación es el gozo, es el regocijo, es la felicidad. La renovación se distingue por ese regocijo, por esa felicidad. Servidores regocijados. Se está apoderando de los servidores de la renovación una tristeza, un pesimismo, que la renovación no es hoy como era antes, y que no viene tanta gente como antes, pero estamos tú y yo aquí, mi hermano. Aquí estamos. Aquí estamos. Cuando yo veo a estos hermanos del Instituto Bíblico Pastoral de México,
que vienen desde Ciudad de México a estar con nosotros. Se me vienen hasta las lágrimas. ¿Saben por qué? Porque es que uno no puede perder la alegría de lo que es. Uno no puede perder la alegría. Y nosotros hemos perdido la alegría. La hemos perdido. Nos hemos vuelto tan negativos, tan quisquillosos. Nos hemos vuelto tan fastidiosos. Nos hemos vuelto tan complicados. Y a mí este texto de Jesús, verlo regocijado, verlo lleno del Espíritu y diciendo: te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y dice la palabra del Señor que en ese momento brotó una alabanza, una alabanza. Mi hermano, ese gran desconocido te llena de su presencia y te hace tomar conciencia de quién eres. Ese gran desconocido que se llama Espíritu te hace atravesar desierto para purificarte. Y ese gran desconocido te llena de gozo y te hace saltar en alabanza. Así que, mi hermano, ponte de pie. Vamos a darle una alabanza al Señor. Ponte de pie y vamos a darle una alabanza al Señor, porque lo hemos suplicado, lo hemos clamado, hemos cantado, hemos orado. Yo quiero invitarte, mi hermano, mi hermana, a que levantes tus manos. Y quiero invitarte, amigo querido, que entonemos un cántico de alabanza. En momentos así levanto mis manos para alabarte, para adorarte. Amado Jesucristo, también nosotros hemos venido después de un año de trabajo para decirte: Señor, hemos visto cómo el mal retrocede, hemos visto cómo el mal echa atrás. Hemos venido a regocijarnos en tu presencia. Hemos venido a celebrar como tú celebrabas con tus discípulos. Hemos venido a disfrutar como tú disfrutabas con tus discípulos. Por eso, levantando mis manos, elevo una alabanza para ti en este momento. Bendito seas, Señor, alabado seas. Te alabamos y te bendecimos. Levanta tu voz en alabanza, mi hermano. Alábalo, alábalo. Alábalo de corazón. Bendícelo, bendícelo. Gloria, gloria a ti, bendito seas. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Levanta tu voz en alabanza, mi hermano. Aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios. Te alabamos. Abre tus labios y alábalo. Abre tus labios y bendícelo. Abre tus labios y glorifícalo. Bendito seas. No te quedes callado, mi hermano. No guardes silencio. Alaba y bendice al Señor. Regocíjate. Regocíjate en su alabanza. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Aquí estamos, Señor, los que hemos pasado por la gran purificación. Aquí estamos, Señor, los que hemos atravesado el desierto. Muchos se nos han quedado, Señor. Muchos, Señor, han renunciado. Muchos, Señor, el sol los ha devorado. Pero hemos venido aquí, Señor, a alabarte y a bendecirte. Yo quiero invitar a todos los hermanos a levantar su voz en alabanza. Gloria, gloria a ti. Levanta tu voz, agradece, agradece, mi hermano. Regocíjate, regocíjate en esa presencia del Señor. Dile: Señor, hemos visto cómo el mal se somete, cómo el mal retrocede, cómo el mal es vencido, cómo el mal está fuera. Bendito sea, Señor. Alábalo, alábalo, mi hermano. Alábalo, fuerte, fuerte esa alabanza. Bendito seas. No te quedes callado, no te quedes callado. Alaba, alaba y bendice. Alaba y glorifica. No guardes silencio. Bendice y adora, bendice y glorifica. Santo, santo eres, Señor. Alabado seas. Gloria a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Alábalo. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Santo eres, Señor. Fuerza de Dios, invádenos en este momento. Nos regocijamos en tu presencia. Celebramos tu presencia.
Nos regocijamos delante de ti. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Santo eres, Señor. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en este lugar. Gracias por darnos la oportunidad de haber pasado por el desierto, de haber sido purificados. Gracias, Señor, por la hartura de tu Espíritu, por la llenura de tu Espíritu en nuestros corazones. Bendito sea, Señor. Alábalo, alábalo. Fuerte, fuerte esa voz. Fuerte, fuerte. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Alabado seas. Alábalo, alábalo. Bendito sea, Señor. Te alabamos. Levanta tu voz en alabanza, mi hermano. Levanta tu voz para adorarlo. Levanta tu voz para bendecirlo. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Nos regocijamos como Jesús se regocijó, lleno del Espíritu. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado estas cosas a los sencillos y las has escondido de los sabios. Sí, Padre, porque así lo has querido. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Te alabamos y te bendecimos. Gloria a ti. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Señor.
hemos conocido profundamente al quien es nuestra fuerza, al quien es nuestra fortaleza. Cuando una persona sufre, no se dan cuenta ustedes que es cuando más crece y se apega al Señor y sabe que sin el Señor no podemos. La dependencia total nuestra viene cuando le conocemos. Y el Señor está hablándonos en esta manera, mis hermanos, porque la renovación en el Espíritu Santo no es un juego de hacer cosas bonitas, es vivir y vibrar en el corazón del Señor continuamente. Él se revela a nosotros. Y otra cosa, ¿saben qué es muy bonita? Sin santidad nadie verá al Señor. Y para poder ser santos tenemos que pasar por la purificación. Esta purificación que es una purificación de amor. Yo me he encontrado tantas veces allí de rodillas ante el Señor llorando, llorando no de tristeza, pero diciendo: Señor, si no fuera por ti. Y esos momentos son los que nos permiten a nosotros anhelar más esa plena presencia del Señor. Pero sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Ok, estamos bien. ¿Recuerdan la canción que cantaba Marilyn? Está bien, Señor, con mi ser. Está bien con mi ser. Está bien con mi ser. ¿Le queremos decir lo mismo al Señor? Le queremos decir constantemente: no vamos a hacer más que alabanzas, sino puras alabanzas. Amén. Otra alabanza, Ramón, en el corazón del Señor. Ayúdanos a cantar. Ese se la sabe. Vente, Padre. Vente, Padre. Vente, Padre. Yo no te la saco. Vamos a ver si no la sabemos. ¿Okay? Fuerte, fuerte, fuerte para el Señor. Sin santidad Nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Nadie verá al Señor